La República Dominicana se encuentra en un proceso de expansión de su potencial humano y económico. Estamos reforzando nuestros puntos fuertes tradicionales, al tiempo que abrimos nuevos sectores para el desarrollo. Si en una economía determinada hay una devaluación, eso naturalmente afecta los fondos de pensiones y la pensión que va a recibir la persona. Hola amigos, bienvenidos al Verificador, al periodismo de datos. Recientemente el presidente Danilo Medina dio a conocer la noticia de que iba a enviar al Congreso Nacional un proyecto de ley que crearía el Banco Nacional de las Exportaciones, el Bandex. Sin embargo, este proyecto de ley está causando una serie de controversias por la posición que tienen los empresarios y la posición que tienen los políticos. Escuchemos primero, antes de profundizar en el tema, cómo fue el anuncio que hizo Danilo Medina sobre la creación del Bandex. Hoy me complace anunciarles que muy pronto vamos a transformar el Banco Nacional de Fomento de la Vivienda y la Producción en un Banco Nacional de Desarrollo de las Exportaciones. Esto es, en una entidad de crédito expresamente creada para financiar el sector exportador y para acompañarlo en su crecimiento. La República Dominicana se encuentra en un proceso de expansión de su potencial humano y económico. Estamos reforzando nuestros puntos fuertes tradicionales, al tiempo que abrimos nuevos sectores para el desarrollo. Nadie puede negarse a que se fomente la competitividad del país, y eso es lo que va a hacer Bandex. Se va a enfocar a otorgar préstamos a las pymes para lograr de que sean exportadoras. Es un objetivo loable, pero hay otros aspectos que analizar. El proceso de conversión del BNB en un banco para el fomento del desarrollo y las exportaciones se origina de un acuerdo firmado entre los gobiernos de la República Dominicana y Corea del Sur para la creación de un banco de exportaciones. Este acuerdo es administrado por el Centro de Exportación y de Inversiones, pero aún no está claro quién tuvo la idea de que debido a las pérdidas de las funciones del BNB era preferible la transformación de este banco y no iniciar un proceso de constitución de una nueva entidad. El proyecto de ley que está en el Senado para transformar el BNB en el Banco Nacional de Exportaciones Bandex establece como un mínimo el 10% de los fondos de pensiones que sean depositados en esta entidad para financiar sus operaciones. Según cifras de la Superintendencia de Pensiones, las AFP administran un patrimonio de 228.600 millones de pesos. El 10% que sería invertido en Bandex es más o menos unos 22.000 millones de pesos, más el 10% de las aseguradoras, que también son capital privado. Esta propuesta no es nueva porque en la ley que creó el Banco Nacional de la Vivienda también establecía que debían depositarse el 10% de las pensiones, pero esto no se cumplió cabalmente. Ahora, después de todo lo que ha pasado en el BNB, hay que decir que todas las voces que se han levantado para criticar su funcionamiento, de una u otra manera tienen razón por los resultados. Si bien es cierto que el BNB en los últimos 10 años ha tenido un historial de malos manejos, inclusive llegando a otorgar préstamos temerarios a políticos por compromisos, además que el 20% de su cartera actual está en mora, lo que evidencia una gran ineficiencia. Por tanto, se comprende la posición del CONEP de que no haya confianza. El CONEP critica que políticos ocupen todas las posiciones del bufete directivo. ¿Pero esto qué significa? ¿Quiere el CONEP tener participación
en la dirección del Bandex? Es una pregunta que los empresarios no nos han contestado. Ellos critican que el 10% de los fondos, que es dinero privado, sea usado para financiar estos proyectos de exportación, y ciertamente que tienen mucha razón, porque estamos hablando de un dinero privado que le pertenece de manera individual a los pensionados. Lo que está a la vista no necesita espejuelos. Esos pequeños aportes de miles de afiliados constituyen un enorme activo que el gobierno y el sector privado atesoran. Por eso tenemos que estar vigilantes para que el administrador de esos fondos maximice el rendimiento de esos aportes mediante una inversión juiciosa pero rentable. Este tema le daremos seguimiento. Al regreso, converso con un experto sobre el tema y me voy a enfocar en la inversión juiciosa, cuidadosa y ética que debe hacerse con los fondos de pensiones. Dale millas a tu vida. Ahora también cambia tus millas para pagar tu tarjeta de crédito y los impuestos de boletos aéreos. Entra a popularenlinea.com y descubre todo lo que puedes hacer con ellas. Popular, a tu lado siempre. Señores, pero ¿para dónde que vamos? Bueno, que lo defienda. En el sur, este es tu país, solo esperando por ti. Tu país lo tiene todo y todo por descubrir. Más que playas y montañas, alegría y corazón. Donde quiera que tú vayas, disfrutas con pasión. Donde quiera que tú vayas, todo es música y sabor. Y este es tu país, sigue esperando por ti. Tu país que tiene todo y todo por descubrir. Donde quiera que vayas, hay una aventura por descubrir. Conoce tu país. Ministerio de Turismo. Turismo para todos. Y yo dije, yo voy a curarme, porque aquí está papá Dios conmigo. Si el cáncer es detectado, diagnosticado y tratado en su etapa inicial, aumentan por encima de un 90% las posibilidades de sobrevivencia. Se puede sobrevivir. Y cada vez más mujeres diagnosticadas en el mundo logran vencer la enfermedad. Hagámoslo con fe, con voluntad, con alegría. Ay, qué tema de los fondos de pensiones, cuánta gente loco por echarle mano a ese dinero, cuántos intereses. Yo he invitado al señor Chanel Mateo Rosa, que es actualmente consejero del Ministerio de la Presidencia, para que abordemos este tema, debido a que estoy muy preocupada. Quiero saber cuál es la visión que tiene Danilo Medina con relación a esos fondos de pensiones y cómo es que lo vamos a invertir. Porque no puede ser que ese dinero que está destinado, además que le pertenece
a cada trabajador, que es un dinero que está destinado para la protección social de su vida cuando decida jubilarse, pues estén aquí con una serie de juegos y manejos que pongan ese dinero en pérdida, como ha pasado en otros países de Latinoamérica, Sí, claro. que la rentabilidad ha sido muy baja. Y lo que se quiere es lograr mayor rentabilidad. Sí. Chanel, gracias por venir aquí. Buenas noches, Grecia. Deme luz. Sí, buenas noches, Grecia, a ti y a los amigos televidentes. Bueno, sobre el tema de los fondos de pensiones, hay varios temas importantes. La discusión generalmente ha estado enfocada en nuestro país en el monto de esos fondos, o sea, cuántos recursos tienen los afiliados al sistema depositados. Sin embargo, pienso que hay algunos aspectos que han sido desdeñados en este proceso de discusión que creo que es importante. O sea, lo primero que tenemos que ver, ¿cuál es el objetivo de un sistema de pensiones? Un sistema de pensiones fundamentalmente es un sistema de protección social. La gente ahorra en una cuenta individual para luego, cuando llegue el momento del retiro, tener los recursos suficientes para poder sustituir los ingresos que recibe o que aportó durante un determinado tiempo. Y ese es el primer tema que sería importante ver. O sea, hay un concepto que es la tasa de reemplazo en pensiones, que es de lo que yo coticé durante un determinado periodo de tiempo, que yo voy a sustituir esos ingresos. Es decir, si yo me retiro con 100,000 pesos de ingresos, por ejemplo, ¿de cuánto va a ser mi pensión? Ese es un primer tema importante, porque la gente está recaudando, está ahorrando para tener una pensión digna, porque así, bajo ese concepto, se vendió este sistema de una pensión digna. Bueno, de acuerdo a cálculo que tiene la Superintendencia de Pensiones, la tasa de reemplazo sería alrededor de un 38%. Es decir, que si una persona gana 10,000 pesos, su pensión potencialmente sería alrededor de 3,800 pesos. Vamos a ir, aparte de eso que usted me ha señalado, quiero preguntarle, el sistema que tenemos de la capitalización individual administrativa, ¿es efectiva? Bueno, tú te vas a encontrar ahí con diferentes opiniones. Sabes que el sistema de capitalización individual es un sistema que comenzó en Chile en el año 81, bajo la dictadura de Pinochet, y es un sistema que tiene múltiples problemas. Uno de los problemas fundamentales que tiene es que la pensión que la persona recibe y los fondos están muy vinculados al tema del marco macroeconómico de una determinada economía. Por ejemplo, si en una economía determinada hay una devaluación, eso naturalmente afecta los fondos de pensiones y la pensión que va a recibir la persona. Es decir, que hay mucha vinculación entre los, ¿cómo se llama? El entorno macroeconómico y los fondos de pensiones. Muy bien, okay. Muy bien. El hecho de que se quiera depositar como mínimo el 10% sí. de esos fondos en el Bandex, ¿es una buena inversión? Mire, ¿Va a estar resguardado ese dinero? Yo pienso que no es que sea buena o mala. Yo pienso que los fondos de pensiones deben depositarse en aquellos instrumentos que cumplan con dos condiciones, una condición de rentabilidad y una condición de solvencia. Pero eso se lo van a prestar, es préstamos que van a... En ese sentido, sí, eso te iba a explicar. O sea, debe cumplir con esas dos. Ahora, por ley, quizás no lo más correcto no sea obligar a que los fondos sean depositados en una determinada entidad. De hecho, déjame decirte, hoy día alrededor del 80% de los fondos de pensiones dan instrumentos del Estado dominicano. Sí, sí. En el Banco de Central, Reserva, Banco de Reserva en menor medida, el mismo BNB. Sí, tenía, pero en menor porcentaje cantidad, porque nunca se cumplió la ley. Pero el asunto es que este dinero se va a prestar a particulares y este dinero tiene su dueño. ¿Eso no es ético? No es que no, el problema no es que sea ético o no sea ético. El problema es si el futuro banco, el Bandex, va a cumplir con las condiciones que la ley establece, como te decía, y el sistema requiere de rentabilidad y seguridad de esos fondos. Ese es el temor, porque como es el BNB, que se va a transformar en otra cosa. Entonces, pues la historia del BNB... un tema de prejuicio, sí. Pero de hecho, déjame decirte, yo pienso que eso es una corrección que se va a hacer al anteproyecto de ley. No es ni el BNB ni a ninguna institución es correcto que de una determinada cantidad de dinero se le obliga a depositarla de esos fondos. O sea, no porque sea el BNB, o sea, ninguna institución. Porque te digo, debes cumplir con esos dos criterios, de rentabilidad y de seguridad en la inversión de los fondos. En ese sentido, pienso que en el país hay que crear también otros instrumentos que permitan la diversificación de los fondos de pensiones, que ese es un tema
también importante que afecta al sistema, la limitación del mercado de capitales en nuestro Pero país. se creó una ley ahí para invertirlo en viviendas. ¿En vivienda, qué quedó claro. eso? Eso no ha, bueno, según las informaciones que recoge CIPE, no ha habido todavía no ha habido resultados que se esperaban en esa inversión en vivienda. Porque también, te digo, o sea, mientras existan instrumentos de rentabilidad, que hoy día los fondos de pensiones están recibiendo un 12% de rentabilidad nominal, no real, nominal, entonces, lógicamente, mientras existan esos instrumentos, los fondos de pensiones van a estar depositados en aquellos instrumentos que le garantizan una mayor rentabilidad. ¿Qué es pasa una lógica del sistema. con los afiliados al fondo de pensiones tardíos? Sí. Bueno, ha habido una discusión recientemente Sí. que si se va a hacer una devolución de los fondos o... Mira, no es costumbre de un sistema de capitalización individual, un sistema de pensiones, hacer una devolución. Eso no se estila en ninguna parte del mundo. Yo pienso que el CIPE en ese sentido lo que ha dicho es, bueno, vamos a establecer un marco legal que permita hacer esa devolución. Porque ¿sabe cuál es mi preocupación, Grecia? No es tanto qué pasa con la gente que no es de ingreso tardío al sistema, pero que tiene más de 40, que ingresó con más de 40 años, con 42 años, con 43 años al sistema, que no le va a alcanzar sus ahorros y tampoco se lo van a devolver. ¿Qué va a pasar con esa parte de la población? Porque ahora nos hemos enfocado en aquella población de ingreso tardío, como se le llama en la ley. O sea, aquella persona que en el momento de la promulgada de la ley tenían 45 años o más, ingresaron al sistema. Bueno, O sea, que el caos es como quiera. yo no te digo que caos, pero hay algunos elementos que yo pienso que hay que revisar. Chanel, pero eso hasta desde la presidencia es un tema que debería de explicarse, porque la gente tiene otras expectativas con relación al fondo de pensiones. La gente cree que va a recibir una bueno, pensión yo creo que sí, que debe haber digna, una educación, en un país donde usted sabe lo que ocurre en el Sí, sector claro. público con las pensiones, ¿no? Claro. Ese fue también un error, atribuirle solo al sector público el tema de la deficiencia en los sistemas previsionales. Y hay, como podemos ver, hay elementos que son consustanciales tanto al sector público como a la gestión privada de los fondos de pensiones. O sea, y que son consustanciales, reitero, al modelo, al sistema en sí. O sea, no independientemente en qué lo gestione. Yo te digo, hoy día, por ejemplo, alrededor de 10.000 personas han solicitado pensiones por discapacidad y sobrevivencia. Y menos de la mitad de esas personas han recibido pensiones, realmente. ¿Y cuáles son los montos de esas pensiones? Miserable. Ahora, tú no podemos pretender que en un país donde la gente gana sueldo, 70% de los afiliados a la Seguridad Social reportan ingresos por 10.000 pesos o menos de 10.000 pesos, tú puedes recibir una pensión también decente. Sí, pero 3.000 pesos eso es inhumano. Bueno, pero estamos hablando de una persona que gana 10.000 pesos mensual. Pero esa es la mayoría Claro, de este pues, país, exactamente. Chanel. Entonces hay un tema Casi de fondo. el 80% Hay un tema de los fondo. trabajadores, eso es lo que Hay un tema ganan. de fondo que rebasa el tema del modelo de seguridad social y el mercado laboral dominicano. O sea, la gente recibe pocos ingresos, que estamos asociando la precariedad laboral a la informalidad y no es así. O sea, la precariedad laboral también está asociada a empleos formales que tienen baja Un 30% retribución. que 38. cobran un 38, no, 30%. el 30% Sí, exacto. es lo que cobran las AFP por Claro. manejar los fondos y la rentabilidad. Sí, la rentabilidad con el inventario. Eso es mucho. Es muchísimo. Es muchísimo dinero. Eso es mucho. Es muchísimo dinero. Inclusive en América Latina es un 15. Claro, promedio 15, pero porque recuerda, hay que recordar que esta es una comisión complementaria, que los fondos que cubren los fondos de pensiones. Y de hecho lo que aquí hay es un oligopolio en las empresas que manejan las pensiones. Entonces, la ley dice hasta un 30%, bueno, pues hubo, vamos a decir, un acuerdo implícito y todo el mundo se fue al máximo. Eso era una cuestión óptica. Ella aquí no se puede poner mínimo ni hasta. Aquí es el porcentaje que. Claro, por supuesto, porque Chanel, si no va a haber colusión. Es que este es un país de piratas y corsarias. Todavía no se han ido, siguen aquí. Sí, de carteles. ¿Qué reflexionas finalmente con relación a este tema de los fondos de pensiones? Mira, yo fui un crítico de la reforma de seguridad social. O sea, hay muchas cosas que uno lo dijo en su momento, están ocurriendo ahora, por lo tanto, a mí personalmente no me sorprende. Hubo un fuerte empuje para que eso pasara, sobre todo del sector, fuerte presión del sector financiero para que se produjera esa reforma. Yo creo que es un momento importante
para hacer una reflexión y detenernos a ver cómo podemos mejorar lo que hoy tenemos como sistema de seguridad social. No solamente en pensiones, también estamos hablando de salud. Y yo creo que es un aspecto importante. Como ustedes saben, el sistema tiene un problema importante de economía política, que es que las decisiones deben ser en el Consejo de la Seguridad Social, con el famoso veto, es decir, que tienen que estar de acuerdo 3 sectores, gobierno, empresarios y trabajadores. Yo personalmente considero que eso es un error infantil de economía política, porque la gente tiene intereses y lo defiende, y son a veces legítimos, y lo defiende en ese entorno, y muchas veces esos intereses no coinciden con los intereses del sistema, que ha pasado reiteradamente. Entonces, yo pienso que debemos comenzar por ese tema, por el tema de la gobernanza al interior de la seguridad social. Chanel Mateo, gracias. De nada, gracias por venir. A la orden. Estamos aquí a tu orden. Gracias, muchas gracias. Señores, pero ¿para dónde que vamos? Bueno, que lo decía Dardo. En el sur, Este es tu país, solo esperando por ti. Tu país lo tiene todo y todo por descubrir. Más que playas y montañas, alegría y corazón. Donde quiera que tú vayas, disfrutas con pasión. Donde quiera que tú vayas, todo es música y sabor. Y este es tu país, sigue esperando por ti. Tu país que tiene todo y todo por descubrir. Donde quiera que vayas, hay una aventura por descubrir. Conoce tu país. Ministerio de Turismo. Turismo para todos. Dale millas a tu vida. Ahora también cambia tus millas para pagar tu tarjeta de crédito y los impuestos de boletos aéreos. Entra a popularenlinea.com y descubre todo lo que puedes hacer con ellas. Popular, a tu lado siempre. Y yo dije, yo voy a curarme, porque aquí está papá Dios conmigo. Si el cáncer es detectado, diagnosticado y tratado en su etapa inicial, aumentan por encima de un 90% las posibilidades de sobrevivencia. Se puede sobrevivir. Y cada vez más mujeres diagnosticadas en el mundo logran vencer la enfermedad. Hagámoslo con fe, con voluntad, con alegría. ¡Ay, qué calor! Pero ¿y quién soporta este calor? Esas son algunas de las frases que en estos días se dicen muy a menudo, ya sea a través de un comentario con una amiga, con cualquier persona, a través de las redes sociales. El dominicano se está quejando por el calor. Es prácticamente una denuncia, pero muy pocas personas se detienen a pensar por qué hace tanto calor. ¿Por qué antes llovía todos los días en el mes de mayo? Y los vanilejos decían, tenemos que esperar esa lluvia de mayo para que los mangos salgan bien dulces. ¿Qué ha pasado? Que el clima ya no es el mismo y el calor es cada vez más intenso. Bueno, pues yo he querido consultar al licenciado Omar Ramírez para que venga el verificador. Él es el vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional para el Cambio Climático,
para que nos diga qué es lo que está pasando. Si la República Dominicana continúa en la lista de los países del Caribe, el tercero específicamente, donde más se va a manifestar las consecuencias del cambio climático. Omar, gracias por estar aquí, valoro mucho su presencia. Gracias, Gracie, por la invitación. Estamos prestos a responder las preguntas y sobre todo decirte que este es un tema de actualidad, está en la agenda política mundial. Este año es fundamental porque estamos en un año donde debe de llevarse a cabo un preacuerdo para firmar en el 2015 que entraría en vigor en el 2020. Por eso hay tantas reuniones internacionales en las cuales la República Dominicana está participando, está contribuyendo y sobre todo después del último informe que salió, precisamente la primera versión en octubre del año pasado y que en abril de este año se entregó el quinto informe donde habla de que el cambio climático en un 95% es inequívoco, es una realidad, está entre nosotros y sobre todo que ese calor que está experimentando los dominicanos se debe solo por un incremento de 0.7 grados de la temperatura promedio que se ha verificado en el mundo en los últimos 100 años. Hay que hablar mucho de este tema, hay que ver cómo se pone en la agenda nacional de los políticos y también de los periodistas. Es un tema que a veces la gente lo trata con frivolidad, o sea, de manera muy superficial. Este tipo de personas, ¿qué usted le dice? Mira, yo creo que ha calado mucho en los últimos años, porque si tú te fijas, vamos a empezar con los políticos. Los políticos dominicanos no trataban el tema ambiental propiamente, sino que lo dejaban como a la siembra de árboles, a la recogida de plásticos en los días conmemorativos, y ni siquiera lo consignaban en sus programas de gobierno. Sin embargo, el 2012, recuérdate que hay 24 partidos políticos que se alinearon en 7 fórmulas presidenciales. Yo le llamo 7 fórmulas porque el Partido de la Liberación Dominicana encabezaba el bloque progresista, pero también el PRD tenía un bloque de partidos que lo apoyó, y así vimos que hay 7 candidatos. De 7 candidatos, 5 presentaron programas de gobierno, y dentro de los programas de gobierno estaba el tema del cambio climático. O sea que hemos avanzado con relación a las políticas públicas y que los políticos entiendan el problema y su importancia en la agenda. Y por eso lo consignaron, sobre todo sus cuerpos técnicos lo consignaron en... Hay, por ejemplo, candidatos como Max Puig, que ha hecho del tema, luego de pasar por el Ministerio de Ambiente, un tema de bandera de su propuesta política. Eso yo tengo que reconocerlo, inclusive es de lo que aporta muchas veces ideas con relación al tema de cambio climático, y tiene un posicionamiento como candidato presidencial ya don Max Puig. Ya no es solamente el ex ministro de Ambiente, sino también el candidato presidencial de una de las fuerzas políticas del país. El presidente Danilo Medina en su programa de gobierno inclusive sacó una separata de cambio climático y medio ambiente, donde él hace propuestas concretas y la está llevando a cabo a través del Consejo Nacional para el Cambio Climático y el Ministerio de Ambiente y los diferentes ministerios que conforman el Consejo. O sea, ya el tema cambio climático caló en la agenda nacional, en el ámbito político. En el ámbito empresarial, para que veas cómo son las cosas de la vida, es donde menos lo notas. No vemos al empresario dominicano preocupado como debería estar, porque si hay una cosa que afecta el cambio climático es en los sistemas productivos nacionales. Por ejemplo, lo que ponen primero en juego, la disponibilidad hídrica y la disponibilidad de alimentos. O sea, que la seguridad alimentaria ahora mismo está amenazado por este fenómeno. Y es muy directo. Fíjate que nosotros acabamos con el apoyo de la Unión Europea y de las 5C, la 5C es el Centro de la Comunidad Caribeña para el Cambio Climático, que tiene sede en Belice, que es un centro especializado para el Caribe y que CARICOM auspicia. Nosotros 16 islas del Caribe, nos estamos uniendo para crear un sistema de alerta temprana marino. ¿Por qué? Porque la pesca también está amenazada,
los ecosistemas como los arrecifes de coral que Ese sirven. es el Centro de Seguridad de Huracanes que quiere conformar el presidente aquí en No, el Caribe. aquí en el Caribe, Sí. el presidente Danilo Medina ha hecho una propuesta interesantísima, que está ligada al cambio climático, pero más bien a las consecuencias del cambio climático, esos son los desastres. O sea, lo que es la unidad Hotford, que se llama así precisamente porque tres países, en este caso Turquía, Qatar y la República Dominicana, la concibieron. Y es más, Bueno, la asistencia- iniciativa fue de Qatar, República Dominicana Claro. le dio apoyo y le está impulsando. Exactamente. Sí. Entonces, para el Caribe, República Dominicana sería como el host, Sí. el centro, donde le asistiría a sus vecinos en caso de desastre. Igual pasaría para Turquía y para Qatar. Pero el asunto a donde yo quiero ir, Omar, es que el medio ambiente lo es todo. Sí. Eso que usted señala de que los empresarios quizás no han entendido la importancia de este tema, me preocupa. Sí. Por el asunto de Lo los digo con toda alimentos. propiedad. Por el asunto de los alimentos. Por el asunto del turismo también. Pero hay un aspecto que poco se aborda y es el asunto de la geopolítica. O sea, ya el cambio climático es una realidad. Los científicos lo han demostrado. Pero ¿y lo que está pasando en el Polo Norte con la distribución de todo el océano glaciar ártico por estas grandes potencias? De una u otra manera nos afecta directamente a la República Dominicana. Vamos a seguir perdiendo territorio. Somos una isla y vamos a perder mucho territorio. Entonces, ¿por qué desde este punto de vista no vemos un discurso de política internacional un poco más responsable con relación a ese tema? Me refiero de la guerra del Ártico, así se ha titulado, lo que ha pasado con Estados Unidos, con Canadá, con Dinamarca, con Noruega y Rusia, que se han repartido todo el océano glaciar ártico en busca de los recursos naturales que están allí. O sea, se siguen haciendo exploraciones con la idea de explotar, porque hay una reserva de un 30% de los combustibles del planeta y vamos a tener nuevas rutas de navegación por ahí. Y ellos están también provocando el deshielo con una serie de experimentos allí. La República Dominicana, Haití, vamos a perder territorio. Somos una isla de la más grande del Caribe. ¿Por qué no hay una política internacional de la República Dominicana dirigida a eso? Bueno, qué bueno que tú me das la oportunidad porque eso no sale en la prensa ni Para sale nada. para nada. Y sobre todo yo que participé, por ejemplo, en el último discurso que dio el presidente Medina en la Asociación de Estados del Caribe, en Mérida, Yucatán, México. No sé si tú leíste ese discurso. Sí, yo lo leí. El presidente Medina le dijo muy claro a las potencias que el desarrollo al cual estamos sometidos es ineficiente. Ha sido precisamente un desarrollo poco planificado y ha sido un desarrollo basado en el uso intensivo de los combustibles fósiles y que debe buscar unas alternativas. Cuando un presidente, como en el caso del presidente Medina, dice algo así, eso le está diciendo no a sus pares, se lo está diciendo precisamente a las economías que son las desarrolladas y que ese estilo de desarrollo ahora mismo está cuestionado por el cambio climático. O sea, nosotros entendemos que no podemos copiar lo que ha sido el modelo de desarrollo basado en carbono intensivo. Sí. Y que debemos buscar una política donde se diversifique la matriz energética nacional y sobre todo donde pueda tener tú un abanico de opciones para poder satisfacer las necesidades básicas de una población en continuo crecimiento como la dominicana. Es decir, que las acciones que ustedes están tomando van encaminadas hacia, primero, un despertar y hacia una serie de políticas que de una u otra manera disminuyan los efectos del cambio climático. Me refiero hacia la producción de energía, Sí. la seguridad energética, Exactamente. hacia la producción de alimentos, hacia la protección del turismo. Exactamente. Pero, ¿y la educación a la gente, el Qué ciudadano? bien. Mira, qué bueno que tú tratas ese tema y te voy a mandar material. República Dominicana fue escogida uno de los 5 países pilotos del planeta sobre educación al cambio climático y hemos hecho un avance extraordinario.
Hicimos una alianza con el Ministerio de Educación e INAFOCAN. No sé si conoces INAFOCAN, claro. que es el Instituto Nacional de Formación al Maestro y la capacitación al maestro. Y con ese instituto ya vamos por 450 profesores de la educación formal. Pudimos transversalizar el tema de cambio climático en el currículum de la República. Es el primer país de América que hace eso. De que el tema cambio climático aparezca transversalizado en su currículum de educación básica. Pero también... Pero eso es nuevo, eso tiene que ser ahora dentro del pacto educativo. Exactamente. Eso Nosotros, es nuevo. Mira, aprovechamos el 4% de la educación. Sí. Fue lo primero. Lo segundo, aprovechamos también la reforma y el pacto educativo. Y también aprovechamos el hecho de que República Dominicana fue escogida entre 27 países como una de los 5 pilotos globales. Es el único país de habla hispana, el único país del hemisferio occidental, o sea, de América, y ahora vamos, en el marco de la presidencia del SICA, que ostenta el compañero Danilo Medina, presidente de la República, vamos a transferir nuestros resultados, nuestras lecciones aprendidas a los países centroamericanos. Fíjate si hemos avanzado en materia de educación al cambio climático. Y la UNESCO nos ha escogido como el país que va, esta es la década de la educación, de acuerdo a la UNESCO, y nos ha escogido a nosotros como el país que va a organizar el evento en noviembre en Japón para los líderes del cambio climático y de la educación ponernos y encontrarnos allí para planificar los próximos 10 años con relación a este tema. Pero, ¿y usted piensa presentar ahí, o las autoridades de la Cancillería, el asunto del tema del océano glaciar ártico? Mira, qué bueno que tú tratas ese tema, porque el cambio climático está íntimamente ligado a la geopolítica. Sí, por supuesto. Íntimamente ligado. Por eso, de las 3 convenciones de Río, la que más ha calado en el ámbito político es la climática. ¿Por qué? Porque es la convención que más cuestiona los estilos de desarrollo. Ya el cambio climático nació en ambiente, pero transbordó las fronteras ambientales y se ha convertido en un tema económico, en un tema social y en un tema institucional. ¿Y de permanencia? Y de permanencia. De la misma humanidad. Exactamente. Fíjate que también, si tú buscas los países europeos de mayor avance, en el caso, por ejemplo, de Inglaterra, ellos crearon lo que se llama el Ministerio de Energía y Cambio Climático. Igual si tú ves a Bélgica, igual si ves a Holanda, son países que han ido más allá y han transformado su aparato institucional para dar respuesta a un fenómeno global. O sea, República Dominicana contribuye con apenas 0,03% a las emisiones del planeta. Sin embargo, ha hecho estructuras internas para dar respuesta a un problema que no causa la República Dominicana. Pero se necesita un discurso más fuerte, claro, porque nosotros no, vamos a estar afectados, vamos a perder territorio, y sin embargo vemos que nadie le dice a Estados Unidos y a China, ustedes son demasiado contaminantes. No, te voy a pedir el lenguaje diplomático. Yo he aprendido mucho, Gracie, en esto del cambio climático, porque tengo que confesarte que yo lo que soy es biólogo de profesión, sí, pero tengo apenas 5 o 6 años trabajando en una convención. Y la convención es un foro diplomático. Obviamente hay muchas formas de decir, ustedes son los culpables de esa situación. Pero hay que decírselo porque ellos ni siquiera han querido firmar a Kioto, acuerdo de Kioto. No, y fíjate una cosa, no han querido firmar a Kioto. Hay un segundo periodo de compromiso. Sí. Y lo voy a decir por tu programa, que es la primera vez que se dice en República Dominicana. Nos quejamos porque solamente 10 países de 193, pero sobre todo 10 países han firmado el segundo periodo de compromiso. Al día de hoy pueden que haya 4 o 5 más, pero son insuficientes. Es una mala señal que da la humanidad de que la reducción de emisiones es un asunto crucial y que debemos de ponerle mucha atención. República Dominicana está empezando ya todo su trámite administrativo para confirmar su segundo periodo de compromiso. Ahora, a quien nos interesa que hagan eso son las 37 economías que tienen al planeta Tierra en una situación de amenaza permanente. Me gustaría seguir conversando con usted sobre ese aspecto de amenazas y veamos también, a modo de orientar a nuestra audiencia, cuáles son las consecuencias que ya tenemos del cambio climático en nuestro país y qué pasa en la región, sobre todo aquí en los países que estamos en el Mar Caribe, pero después de la pausa. Así que usted se anima a seguir conversando con nosotros sobre este tema. ¿Cómo no? Excelente.
Vamos a una pausa y regresamos con el licenciado Omar Ramírez. Y yo dije, yo voy a curarme, porque aquí está papá Dios conmigo. Si el cáncer es detectado, diagnosticado y tratado en su etapa inicial, aumentan por encima de un 90% las posibilidades de sobrevivencia. Se puede sobrevivir. Y cada vez más mujeres diagnosticadas en el mundo logran vencer la enfermedad. Hagámoslo con fe, con voluntad, con alegría. Señores, pero ¿para dónde que vamos? Bueno, que lo decía Dardo. En el sur, este es tu país, solo esperando por ti. Tu país lo tiene todo y todo por descubrir. Más que playas y montañas, alegría y corazón. Donde quiera que tú vayas, disfrutas con pasión. Donde quiera que tú vayas, todo es música y sabor. Este es tu país, sigue esperando por ti. Tu país que tiene todo y todo por descubrir. Donde quiera que vayas, hay una aventura por descubrir. Conoce tu país. Ministerio de Turismo. Turismo para todos. Dale millas a tu vida. Ahora también cambia tus millas para pagar tu tarjeta de crédito y los impuestos de boletos aéreos. Entra a popularenlinea.com y descubre todo lo que puedes hacer con ellas. Popular, a tu lado siempre. Seguimos hablando de cambio climático con el licenciado Omar Ramírez. Eso es un tema que tenemos que insistir porque hay que hacer conciencia a la gente. Don Omar, yo tengo en mis notas que las consecuencias del cambio climático ya se sienten en la República Dominicana en estos aspectos. En el incremento de la temperatura, en el incremento del nivel del mar, en el incremento de los huracanes, de la erosión de la playa, de la pérdida de la diversidad. Tenemos sequías, periodos de sequías más severas, tenemos ahora un periodo de... Y también el fenómeno de la crecida del lago Enriquillo como parte de esos fenómenos erráticos del clima que a veces no se entiende. La gente a veces no comprende que la zona del Caribe es la más vulnerable. Claro que sí. Porque el mar sube entre 30 y 60 centímetros más que el promedio anual. O sea que esto el Caribe es un volcán. Leslie, vamos a empezar por algo importante del listado que tú muy bien tienes ahí. Disponibilidad hídrica. República Dominicana apenas cuenta con 73 millones de metros cúbicos que le cae del cielo. De eso, 19 millones de metros cúbicos se almacenan, el resto se va al mar. Y fíjate que en los últimos años la CAS, fundamentalmente, que es la que tiene que proveer el servicio a los ciudadanos del Gran Santo Domingo y del Santo Domingo, ha tenido problemas para justificar la disponibilidad de agua. Ya en ese sentido nosotros tenemos que tomar conciencia que hay que aumentar el nivel de reservoir de el agua que cae del cielo, porque la que está en el subsuelo ya está capturada, pero esa está más amenazada por la intrusión marina, porque si sube el nivel del mar,
Eso significa que las costas dominicanas pueden ser penetradas, permeadas por el agua salina, y la intrusión salina puede acabar con todas nuestras reservas de agua subterránea. Eso es una cosa, y eso es fruto del cambio climático también. Son los efectos adversos del cambio climático. Pero también tenemos que entender que nosotros debemos de reservar más agua, no solamente para el objetivo fundamental como establece nuestra Constitución. El agua es de uso humano preferente sobre cualquier otro uso. No tenemos ni una ley que diga eso. Sí, la Constitución lo dice. Sí, pero usted agua sabe es un que se recurso necesita estratégico. la ley y el reglamento. No, y la ley es muy clara. Claro, ya yo sé por qué me lo dice. Yo soy miembro del equipo que está elaborando la ley de agua, tiene 15 años. Usted sabe que hay una disputa perdón a la ciudadanía y a ti, porque precisamente ese equipo en los últimos 2 años no se ha podido poner de acuerdo. Exacto. Por un tema que lo conocemos. Es el asunto hay unos intereses, sí. de intereses de que el recurso, como es un bien, y como es un recurso al mismo tiempo, está sujeto a la comercialización. Entonces, ese tema no ha podido dejar avanzar. La ley, porque hay 2 leyes, la ley del recurso hídrico y la ley de agua potable y saneamiento, que son 2 leyes separadas que se están tratando. Pero volviendo al tema cambio climático, la CAS tiene que entender, INAPA tienen que entender, y todos los organismos que tienen que ver con recursos hídricos, que nosotros tenemos que aumentar nuestra capacidad de almacenamiento, número 1. Número 2, que tiene que haber una campaña de sensibilización pública a través de ustedes de que el agua es un recurso finito y que dejemos ya de estar regando mangueras, lavando vehículos y jardines en un país donde... No, y la casa, ¿sabes que la mujer dominicana gasta mucha agua? Los sábados en mi casa me botaban cuando yo era muchacho porque se iba a lavar la casa. Sí, es igual hasta... Todos los sábados eso, lo hacía mi madre todos los sábados y ella tomó conciencia. Mire, déjeme contarle una cosa de esta cultura de las dominicanas. En Italia duró presa una dominicana 2 meses. ¿Usted sabe por qué? Ella estaba casada con un ciudadano italiano. No, los sábados ella se ponía a lavar la casa entera, a botar agua en Italia. Presa 2 meses. Mira, otra cosa que tiene que ver con el cambio climático y el agua. Yo estuve en Barcelona, en la agencia que administra el agua de la ciudad de Barcelona. Barcelona y Santo Domingo, Distrito Nacional, tienen casi la misma extensión y la misma cantidad de habitantes. Mientras aquí el acueducto entra 25 metros cúbicos por segundo, en Barcelona entra 12 metros cúbicos por segundo. Yo digo, pero ven acá. Los mismos habitantes, casi el mismo territorio, y la mitad del agua, pero los españoles no se bañan. Me dicen, no, sí se bañan. ¿Usted sabe qué es lo que sucede? Que en su país, ellos tienen el dato mejor que yo, que en su país entran 25 metros cúbicos, aquí 12, pero aquí las pérdidas son 3%, en su país el 60%. Por eso ustedes tienen que estar entrándole agua permanentemente. Entonces yo te digo a ti, cuando vine aquí, que hice una reunión precisamente con los que tienen que ver con recursos hídricos. El cambio climático amenaza fundamentalmente la disponibilidad hídrica, ¿no es verdad? Entonces, si tú encima de eso le pones un 60% en pérdidas, entonces tú lo que estás creando es una bomba de tiempo a una ciudadanía que necesita el líquido para hacer sus necesidades básicas y para beber el líquido también. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que hacer una campaña de sensibilización, más que meterle más metros cúbicos a la ciudad de Santo Domingo. ¿Por qué? Porque es demasiado lo que se pierde y en eso tenemos que hacer mucho énfasis. Nosotros hemos pasado de 4.250 metros cúbicos por persona a 2.100. En menos de 25 años se ha reducido un 50% la disponibilidad hídrica per cápita en este país. Y eso... Imagino que eso tiene que ver también por la contaminación de los ríos. Aquí hay ríos que se han desaparecido. Tú, por ejemplo, yo vengo de Bonn y hice una caminata y también monté bicicleta en el momento que nos dieron libre, y yo me doy cuenta que a ambos lados del Rin no hay casas que no sean casas de lujo. Y yo le pregunto, ya yo entiendo dónde viven los alemanes ricos. Y me dicen, claro, viven al lado del río. Digo, mira eso, el privilegio lo tienen nuestros pobres, porque al lado del río viven los pobres en la República Dominicana. Sin embargo, allá es al revés. Mientras más cerca tú vives del río, más valor tiene esa tierra. Oye, pues me puse a comparar precisamente. Tú dirás, no, pues tú no puedes comparar la sociedad alemana con la sociedad dominicana.
Sí, hay cosas que son culturales y que son propio del ser humano. Sin embargo, yo no vi nunca una manguera. Mira que tuve 30 kilómetros montando bicicleta. Nunca vi una manguera regando la grama de una de esas casas. ¿Por qué? Porque allá el costo del agua es muy alto. Y hay conciencia también sobre el recurso. Usted ha tenido la oportunidad de asistir a una serie de cumbres donde se manejan datos, informaciones muy recientes, sobre todo científicas, de cómo va el tema del cambio climático a nivel mundial. ¿Cuáles son las proyecciones que se hacen del planeta Tierra con miras, por ejemplo, a los próximos 50 años al 2050, del cambio climático? Sí. De seguir la tendencia como va, sí, como dicen los norteamericanos, business as usual. Si tú mantienes esa tendencia, al 2050 la temperatura se incrementará en más de 2 grados. Y eso es muy peligroso para un sistema vivo. Para darte una idea, como te dije al principio del programa. No, y para tantas personas porque estamos sobrepoblados. Para darte una idea, todo este calor que estamos verificando es porque ha incrementado la media en 0.7 grados, todavía no ha llegado a 1 grado. Y al 2050, si la tendencia y las liberaciones de gases de efecto invernadero se mantienen, llegará a 2 grados. Tu cuerpo tiene 37 grados. ¿Qué pasa si tú llegas a 39? Tienes fiebre, ¿no verdad? Pero si tú pasas 40, ¿qué te puede dar? Un derrame. Oh, pero uno se muere. Exactamente, eso le pasa a la Tierra, igualito, igualito, igualito. El incremento de fiebre que tiene el planeta Tierra es de 0.7 grados, que es una fiebre que se puede manejar. Ahora, con acetaminofén, con todos los medicamentos que tú conoces, que yo no sé si ustedes tienen aquí, pero con todos esos medicamentos se puede controlar. Ahora, si la fiebre sigue incrementándose y llega a 2 grados, va a estar fuera de control. Y en esas predicciones, nosotros estamos muy claros que es una medida de urgencia la que se necesita. Por eso, el año que viene se tiene que llegar a un acuerdo. Es un acuerdo distinto al protocolo de Kioto. Es un acuerdo donde ya no va a entrar solamente vinculante, con vinculante. sanciones. Eso es lo que se pretende. Se está hablando del protocolo de París, porque ya tiene hasta sitio donde va a ser. Sí. Y ya ahora en Lima debe estar listo lo que es el cuerpo de ese nuevo acuerdo vinculante, jurídicamente vinculante, y sobre todo que hay algo que no nos gusta, pero tenemos que reconocer que va a ser un acuerdo donde todos vamos a entrar, o sea, los pequeños y los grandes. Y los grandes. Pero sobre todo manteniendo el principio de responsabilidades compartidas pero diferenciadas. La diferencia es que los grandes tienen que poner aún más de lo que están poniendo hoy. Y que la carga de equilibrar esta gran asimetría que existe hoy día, la tienen que financiar los países desarrollados. Estados Unidos, inclusive Alemania, todos los países ricos del planeta tienen que financiar el costo de pérdidas y daños que estamos sufriendo los países en vía de desarrollo, como es el caso de la República Dominicana. Omar Ramírez, ¿cómo se despide de nuestra audiencia? ¿Qué nos deja de reflexión final? Yo lo que siento es mucha paz y mucha tranquilidad trabajando contigo, sobre todo porque tú eres una periodista profesional. Me has invitado no por asunto ni de bandería, ni de complacencia, ni de nada, sino que eres una persona preocupada por este tema. Sí. Yo te agradezco infinitamente porque tu profesionalidad y sobre todo tu seriedad, lo que te conocemos, tú cuando nos invitas es porque realmente sientes de que este tema debe ser difundido a las grandes masas. Claro, es un tema Muchas que hay que sensibilizar porque somos una raza humana. Somos una raza, la raza humana, y estamos en peligro y nosotros mismos no nos damos cuenta. Y yo creo que hay que pensar qué le vamos a dejar a nuestros hijos. O sea, así como en décadas, en épocas pasadas, personas decían, bueno, tenemos que construir esto para ir hacia un lugar. En la República Dominicana estamos perdiendo eso. Ya no sabemos hacia dónde vamos. Y viene el futuro y tenemos que dejarle algunos ríos para los dominicanos del futuro. Algo tenemos que dejarlo. Entonces este tema hay que mantenerlo en la agenda, licenciado, no se canse. No. En realidad, con tu invitación yo renuevo las pilas, ¿no? Sí. Y las recargo y sobre todo sigo conversando sobre este tema. Estamos prestos, cuando tú entiendas que debemos volver, volveremos. Sí. Y sobre todo lo que sí siento es que debemos venir con buenas noticias. Y lo único que a veces es muchas malas noticias en el ambiente. Yo creo que así como el cambio climático
es una gran amenaza, también puede ser una gran oportunidad, sobre todo para reorientar nuestros estilos de desarrollo y ver que hay que invertir más, no en el bienestar, sino en el bien ser. Yo creo que de una u otra manera es el reto de esta generación, de esta década del siglo, segunda década del siglo XXI, hacer conciencia de ir llevando al mundo un poco más hacia ese despertar del ser humano, que ya estamos perdiendo hasta el mismo valor de la vida, es increíble. Estamos consumiendo tanto, nos estamos centrando en nosotros mismos, gastando tanto dinero y estamos olvidando que lo importante es el ser humano. Claro. No lo que tenemos, sino lo que somos. Es el centro de las políticas públicas Sin ahora duda. mismo en nuestro gobierno. Sin duda. Gracias. No, gracias a ti por Un la gusto conversar con usted. Gracias. Amigos, gracias por acompañarnos esta semana en El Verificador. Seguimos en contacto en nuestra página web, elverificador.com. Ya saben que yo solamente les presento los datos. Usted es dueño de las opiniones. Hasta la próxima semana.